Hola, soy Julián Macías, responsable de redes sociales de Podemos y también del Observatorio contra la Desinformación, Pandemia Digital. Y bueno, en esta presentación voy a tratar de ordenarla en tres partes. Una primera de introducción o de contexto sobre cuál es el origen de las redes sociales. Otro, digamos, más teórico de cómo funciona la propagación de mensajes de odio y de noticias falsas. Y luego un tercero más práctico en el cual, bueno, vemos algunos de los ejemplos de cómo se desarrollan en la práctica estas estrategias que tienen tres elementos básicos en la parte digital, que es el uso de la mentira, el odio y de cuentas falsas para distribuirlas. Por otra parte, bueno, he hecho una presentación con bastante información. A mí me veréis en pequeñito porque tampoco es importante que me veáis, sí que me escuchéis. Entonces, bueno, voy a acompañar con bastante información en las infografías para sustentar, para ver que no solamente son opiniones, sino que hago una exposición de hechos en cada uno de los tres apartados de la presentación. Y bueno, y básicamente os voy a contar lo que ya hago desde Pandemia Digital. Hablo un poco de de estas tres cosas, estas tres partes que os voy a hablar en la presentación. Y bueno, la primera parte en la exposición teórica del contexto, yo creo que hay algo que es importante y que normalmente no se hace mención cuando también se habla de estas plataformas, de las redes sociales o del propio Internet, ¿no? Que ya son varias décadas que está con nosotros y que si bien bueno, ha democratizado, digamos, el acceso a la información, incluso la posibilidad de comunicarse digamos, con el resto de personas, creo que también es importante conocer un poco los antecedentes, ¿no? Entonces, bueno, de Silicon Valley, que es donde están alojadas o la gran mayoría de plataformas, digamos, las Big Techs, ¿no? Las plataformas digitales, tanto tecnológicas como de comunicación o redes sociales. El origen de todo esto, bueno, viene de la década de los 50, digamos, la etapa de la Guerra Fría, de la carrera espacial, y digamos que la Universidad de Stanford, principalmente con fondos del gobierno, hizo bueno, lo que llamaron el Stanford Industrial Park, donde, digamos, se alojaron ingenieros de esta universidad para desarrollar, en principio, bueno, elementos tecnológicos que ayudaran al ejército en primer término y luego en la carrera espacial, ¿no? De hecho, por ejemplo, un dato curioso es que la NASA, que se instaló en estas instalaciones, se creó un año después de que la Unión Soviética lanzara el Sputnik, ¿no? Eh, Algunas de las empresas primeras que se instalaron, no, digamos, que no tuvieran que ver con el trabajo para el ejército, para la NASA, fue Hewlett and Packard, digamos, y luego vinieron, bueno, un montón en esta primera etapa, un montón de tecnológicas e incluso de otras universidades, ¿no? También creo que es importante destacar que también en Silicon Valley, bueno, digamos de estos ingenieros empresas tecnológicas, pues se hicieron grandes avances siempre desde el ámbito de la inteligencia militar, etcétera, como que son el origen del propio Internet, como el proyecto ARPANET o posteriormente Ethernet, ¿no? Entonces, bueno, esto vieron como una base para, junto a otras tecnologías, llegar hasta digamos, el siglo XXI, en el cual, digamos, lo que se llama el Internet 2.0, ¿no? En el cual la participación de la gente, si no era una cosa unidireccional de información que tú podías leer, sino que tú podías interactuar, ¿no? Entonces, bueno, ya a principios del siglo XXI, digamos, algunas de las principales acciones que se empezaron a hacer, por ejemplo, fueron el comercio, ¿no?
Y de hecho, bueno, eBay primero y luego PayPal, es decir, eBay que era una tienda digital donde se podían hacer compras online y luego posteriormente PayPal con el cual se podía hacer los pagos de manera electrónica. Bueno, pues digamos que los dueños de PayPal al final le vendieron a eBay su empresa por una cantidad de dinero bastante alta y digamos que los dueños de PayPal, digamos que en Silicon Valley se le denomina como la PayPal Mafia, ¿no? Liderados por Peter Thiel, que luego lo veremos más adelante, que es uno de los principales financiadores de la campaña de Donald Trump y de los asesores tecnológicos, pero sobre todo es el creador de la empresa de vigilancia y espionaje más grande del mundo, ¿no? Que es Palantir. Bueno, la gráfica de arriba es bueno, lo que llaman la PayPal Mafia y cómo, claro, Peter Thiel, bueno, el resto también, vieron que claro, ellos manejan muchos datos personales, ¿no? De personas que compraban y eso daba una información, digamos, con mucho valor añadido. Entonces ellos rápidamente lo que hicieron con ese dinero que le dio eBay, pues fue invertir en todas las startups o en proyectos que principalmente usaban datos de personas o podían manejar datos de personas como son el propio Facebook principalmente, donde Peter Thiel fue el socio capitalista, ¿no? Creo que en 2004, el mismo año en el que crea Palantir, pero luego bueno, hay gente tan conocida como Elon Musk, que es el dueño de Tesla, de SpaceX, o están los creadores de YouTube, LinkedIn, y bueno, prácticamente casi todas las plataformas que manejan datos, ¿no? Y bueno, en el gráfico de abajo veis la tremenda estructura, es decir, Palantir, que fue la empresa de Peter Thiel, creo que desde 2004, que digamos que tiene como contratistas a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, del Reino Unido y del Pentágono, el gobierno, el ejército, bueno, etcétera. Bueno, por eso es interesante ver este tipo de relaciones, ¿no? No solamente con las estructuras empresariales, institucionales, sino también gubernamentales y económicas, ¿no? Por ejemplo, la familia Koch, ¿no? A través de la Fundación Koch, que también financia Heritage Foundation y un montón de espacios relacionados con el Partido Republicano también, ¿no? Pero bueno, no, es decir, que toda esta maraña es imposible descifrarla en poco tiempo, pero bueno, focalizaremos sobre los elementos más importantes. Bueno, centrándonos un poco en Cambridge Analytica, ¿no? Que fue un poco, digamos, abrir la caja de Pandora, aunque no explica todo, pero sí que, sí que nos demostró, además en el documental El Gran Hackeo, se ve como directivos de Facebook, de Google, de YouTube, trabajaban mano a mano con el equipo de Steve Bannon, de Donald Trump, para ganar las elecciones usando fraudulentamente los datos que conseguían de las personas, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? De esta relación o esta internacional, ¿no? Del hackeo de las mentes digitales, ¿no? Con la colaboración de las plataformas, haciendo hincapié a lo que hablaba antes, yo creo que es interesante bueno, ver pues que Cambridge Analytica ya estaba trabajando con otros líderes políticos como Ted Cruz o que tenían la familia Mercer, ¿no? Que al final es la familia, el socio capitalista que también ponía el dinero en la relación que tenía, por ejemplo, eso, como decía, con Heritage Foundation, que es un poco la promotora de Atlas Network, que son una organización con más de 500 fundaciones que digamos que organiza o participa en la organización de la ultraderecha a nivel internacional, ¿no? En el gráfico de la derecha podéis ver algunas de estas relaciones, ¿no? Y también de dónde venían también Steve Bannon de un proyecto como Breitbart News que básicamente usa los elementos de odio y mentira que vamos a ver a continuación y que son tan eficaces, ¿no? Es decir, que esto es un sistema científico, no es que su eficacia sea casual. Entonces, bueno, aquí tenéis un esquema de dos elementos creo que importantes, ¿no?
por un lado, toda la red de fundaciones que a nivel internacional operan en todo el mundo, pero bueno, especialmente en América Latina, relacionado con golpes de Estado o estrategias de desestabilización de gobierno. Y luego a la derecha, el increíble mapa de organizaciones con la que Peter Thiel o Palantir tenía relación tanto por los contratos con el gobierno, servicios de inteligencia, como con las plataformas con las que, digamos, era socio capitalista o tenía relación, como es el propio Facebook, YouTube, Yale, Airbnb, bueno, en realidad casi todas las plataformas digitales o redes sociales, pues bueno, se tienen más que sospechas que esa información se usa no solamente para asuntos económicos, sino seguramente asuntos geopolíticos, ¿no? Otra cosa que no conoce mucha gente, ¿no? El titular de abajo es que Palantir formó parte o trabajó para Cambridge Analytica, como pues, no podía ser de otra manera. Pero bueno, esta información está un poco como reservada, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que la idea del Quiz, es decir, la app con la que consiguieron los datos de millones de personas en Facebook, fue una idea desarrollada por un trabajador de Palantir, ¿no? Pero vaya, el camino paralelo de Cambridge Analytica o de CLS Group respecto a lo que es Palantir, bueno, son más que obvios. Y bueno, no nos vamos a detener mucho en lo que es Atlas Network, pero en su web podéis encontrar bastante información o ver cuáles son las fundaciones de Atlas Network en vuestro país, y si empezáis a ver qué trabajo hacen esas fundaciones, os empezará a cuadrar un poco más, ¿no? Las relaciones que tienen con medios de comunicación, con organismos económicos, líderes políticos e influencers en redes, ¿no? Es decir, que esto lo podéis ver y es bastante poder el que tienen. Yendo con lo de antes, es decir, no hay que obviar, es decir, esto es como leer a los clásicos, el tema del espionaje o del uso de nuestros datos para, digamos, con acceso a servicios de inteligencia de los Estados Unidos, etcétera. Bueno, digamos que esto ya fue denunciado hace un poco casi con el origen por Snowden, que era un miembro de la CIA, así que no le falta información, y por Julian Assange, que bueno, son personas que en la actualidad están como perseguidos, exiliados, y que ya nos decían que tanto Facebook, Google, bueno, Yahoo y otras plataformas, digamos que nos espiaban, que usaban nuestros datos y que bueno, acaban en los servicios de inteligencia. Luego también hay un elemento o una investigación que se hizo pública, que es el proyecto Prisma, de recolección de datos a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, donde prácticamente todas las plataformas, abajo a la izquierda lo veis, digamos, daban una serie de información a estos servicios de inteligencia. Y curiosamente Palantir tiene una aplicación, una herramienta que se llama Prince, y que, bueno, muchos investigadores dicen que quien estaba detrás de este proyecto era Palantir, es decir, la empresa de Peter Thiel, y ellos lo niegan, pero digamos que esta información que está contrastada del proyecto Prince coincide con el nombre Palantir, y algunos dicen que es Palantir quien está detrás, pero vaya, cada uno que saque sus conclusiones. Un elemento relacionado, ¿no? con esto de, no sé si de los servicios de inteligencia, Julian Assange, Facebook, etcétera. Hay una casualidad tremenda, o no tan casualidad, que el mismo día, el 11 de abril de 2019, el día que Rafael Correa hace público los INA Papers, bueno, en realidad hace público no, comparte una información que salió en algún medio, coincide con el día al que el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador le quita el asilo político y lo entrega a la justicia británica. Coincide el mismo día, es el 11 de abril del 2019, y por el mismo motivo. Más adelante se descubrió que, digamos, que Ecuador le quitó el asilo político en su embajada,
por hacer público Wikileaks, aunque en realidad Wikileaks también compartió una información externa, de los INA Papers. Es decir, que el mismo día, por la misma información, a Rafael Correa le eliminaron la cuenta de Facebook sin ninguna explicación y Ecuador, bueno, Lenín Moreno le quitó el asilo político y lo entregó a la justicia británica. Una cosa curiosa o no tan curiosa es que Facebook le dio un premio a un diario nuevo, digamos que se creó unos meses antes, se llama Cuatro Pelagatos, que se creaba recién, en algunos informes se relaciona con la CIA, con la inversión de los Estados Unidos, digamos, una aplicación que hizo para atacar supuestamente la falta de libertad de expresión con algunos medios que hacía Rafael Correa. Digamos que una aplicación que era contra Rafael Correa, pues Facebook le dio un premio internacional, ¿no? Y bueno, Diego Basante, que es su responsable en América Latina, bueno, pues lo felicitaba y lo celebraba. Y bueno, yendo un paso más allá, es decir, con relaciones un poco a nivel geoestratégico importante, eh, Facebook eligió como principal partner para luchar contra la desinformación en elecciones a Atlantic Council, ¿no? Atlantic Council es un think tank muy asociado a la OTAN o a las relaciones entre Estados Unidos o mejor dicho, entre América y Europa. Y aquí arriba a la izquierda veis algunos de sus financiadores. Veis que están, aparte de todos los servicios de inteligencia, el ejército de Estados Unidos, la Fox, un montón de bancos, la OTAN, incluso Pfizer, ¿no? Y grandes, incluso Open Society de Soros, ¿no? Que también se utiliza bastante, eligió justamente a Atlantic Council para hacer la lucha contra la desinformación, ¿no? Y vemos que en 2012 creo que fue el año, sí, unos años antes, José María Aznar fue elegido el presidente para América Latina y para Europa de esta organización, de Atlantic Council. En esta organización, en Atlantic Council, ya desde 2006 está trabajando el que era el responsable de Relaciones Internacionales de FAES, la fundación del ala derecha del Partido Popular que preside Aznar, Rafael Bardají, que hace unos años, un poco cuando se decidió que Vox, la ultraderecha, tuviera más presencia, pues fichó para Vox, para este partido ultraderecha de España, y a partir de ahí, digamos que aumentó la relación, digamos, con el mundo Donald Trump, ¿no? Y Steve Bannon. Aquí tenéis un poco la imagen que os decía, ¿no? Es decir, como Bardají, bueno, que lleva muchos años trabajando en Atlantic Council, tiene una relación fluida con Donald Trump, pero en relación con los Estados Unidos y con organizaciones supragubernamentales. Digamos, era el hombre de Estados Unidos de José María Aznar, y que en la actualidad pues está más apegada, bueno, es directivo de Vox, y bueno, fue un poco el punto de inflexión en 2017 para esta vinculación con Steve Bannon de la ultraderecha. Pero bueno, no hay que olvidar que el que fue director de campaña de Donald Trump, pues creó toda una red internacional pues con toda la ultraderecha, ¿no? Así, con Le Pen, con Orban, con Salvini, con Bolsonaro y con Farage en el Reino Unido. Es decir, que esta internacional de la ultraderecha pues lleva bastante tiempo gestionándose, y luego veremos cómo usan los mismos métodos, ¿no? en casi todos los países. Si nos centramos un poco más en América Latina, bueno, yo le hablo mucho de Operación Cóndor 2.0, porque en realidad hay como un lobby geopolítico. Aparte de Atlantic Council, hay algunas empresas, incluso organismos públicos de los Estados Unidos, que están interviniendo de manera clara, tanto en golpes de Estado, como fue el caso de Bolivia, de Honduras, de Paraguay, como en desestabilizar las elecciones, ¿no? Como los casos recientes de Ecuador, Argentina, etcétera. Y hay una cosa
digamos que fue para mí otra caja de Pandora casi a la par y seguramente haya sido consecuencia del escándalo de Cambridge Analytica, que fue la denuncia, el reporte de Facebook, de una empresa de Estados Unidos llamada CLS Strategies, que había creado cuentas falsas y gastado bastante dinero en publicidad, en desinformación y mentiras y odio contra los gobiernos de Venezuela, de México y apoyando el golpe de Estado de Bolivia. Una cosa muy curiosa, o no tanto, es que la Fundación para América Latina de Atlantic Council, que se llama Adrian Arch y que es, digamos, uno de los principales donantes de Atlantic Council, aparte de Facebook, si Facebook también es el principal donante de Atlantic Council, es que el director de este organismo es Peter Schachter, que fue el fundador precisamente de la empresa CLS Strategies, ¿no? Que, como veremos más adelante, está involucrada prácticamente en todos los golpes de Estado en América Latina o apoyando campañas, digamos, de desestabilización, ¿no? Aquí, bueno, veis que es partner, es decir, tiene partner creador de CLS Strategies y, bueno, también las relaciones, ¿no?, con la OEA o con el resto de instituciones, ¿no?, de América. Y más curioso todavía es que algunos de los trabajadores de esta empresa, de hecho, cuando se conoció este caso de Facebook denunciando estas acciones de creación de cuentas falsas, etcétera, a Mark Feyerstein y a Juan Cortinas, otro, digamos que eran como los dos referentes en América Latina de la empresa, les eliminaron de la página web. Bueno, creo que también los echaron, ¿no? Lo curioso es saber quién es esta persona que estaba interviniendo en estos países de América Latina. Y lo curioso es que Mark Feyerstein fue directivo de la USAID, es decir, de la institución pública de los Estados Unidos para su relación con América Latina, o entre otros, ¿no? O también fue funcionario por la OEA, además nombrado por los demócratas. Lo curioso es que también trabajó para CLS Strategies, en este caso, digamos, por el partido republicano, Roger Noriega, ¿no?, que es quien está aquí a la derecha, pero como veis en la imagen del centro son íntimos amigos. Todos los años van a las series de béisbol, porque Mark Feyerstein también trabaja en la liga, creo, profesional de béisbol, y también Roger Noriega ocupó cargo digamos, tanto en la OEA como en la USAID, en este caso nombrado por el partido republicano. Y también otra curiosidad es que Roger Noriega es uno de los firmantes de la Carta de Madrid, que lo fomenta Vox o su fundación, en el cual pues firma casi toda la internacional, ¿no? Y aquí abajo veis algunos de los contratos de esta empresa CLS Strategies con Enrique Peña en México, también con el gobierno golpista de Bolivia, y bueno, en realidad tiene pues cientos de contratos con multitud de países para hacer este tipo de estrategias, ¿no? Bueno, y hasta aquí la parte de contexto del mundo redes sociales, Silicon Valley, etcétera, que creo que es importante conocer. También hay que decir que las redes sociales han sido un elemento democratizador de la comunicación, tanto para recibirla como para ejercerla, ¿no? Fueron una ventana de oportunidad para movimientos como las primaveras árabes, el movimiento de los indignados, Occupy Wall Street. Ha sido una herramienta de empoderamiento ciudadano y de inteligencia colectiva que se ha usado, y que es verdad que al poder quizá la haya cogido un poco a contrapié y digamos que ha habido una evolución, digamos, para reducir esta ventana de oportunidad de la ciudadanía, digamos, bueno, convirtiendo a las redes sociales pues en un espacio con mucho ruido, antes era el espacio para informarse y hacer una contrainformación a la información unidireccional de los medios tradicionales, pero ahora pues se ha encontrado un espacio con mucho ruido donde
Antes se buscaba en las redes sociales encontrar la verdad y ahora es un espacio donde se difunden muchas mentiras. Entonces vamos a ir ahora un poco a la parte más, bueno, teórica del modelo de cómo funcionan estas estrategias. Y bueno, digamos que en la mayoría de las ocasiones la estrategia de desinformación que se usan normalmente tiene tres capas, no solamente en redes sociales, sino que normalmente suelen tener una capa mediática, una capa en redes y una resolución o una sinergia en las calles o en organizaciones de la sociedad civil. Bueno, pongo este ejemplo un poco paradigmático, ¿no? Como un bulo, un ataque que se hace desde los medios de comunicación, en este caso del presentador argentino Eduardo Feynman, en el cual en su programa, digamos, ataca a un portavoz del gobierno, creo, un chico joven llamado Lucas Grinson, en el cual le acusa de que es una vergüenza que alguien tan joven como él, bueno, también metiéndose un poco con él por el lenguaje inclusivo que usa, que una vergüenza que él cobrara 160.000 pesos cuando la policía cobra 4 veces menos, ¿no? Bueno, esto sirvió de precedente para hacer una campaña, digamos, atacándole al chico este, pero también, paralelamente, por eso la comparación con la policía, un ataque al gobierno del estado de Buenos Aires, en el cual digamos que se criticaban los sueldos bajos que tenían y cómo miembros del gobierno cobraban mucho más sin tener experiencia. La realidad es que el chico este con el que se metían, pues la verdad que su sueldo es inferior al sueldo más bajo de cualquier policía, ¿no? Pero, digamos, la mentira fue masiva y el apoyo a manifestaciones de la policía, entre otras reivindicaciones, una subida de sueldo. Y casualmente este espacio libertario que se autodenominan en Argentina, las mismas personas que difundían todo esto, pues aparecieron en la manifestación con la policía, con el reclamo de subidas salariales y alguna cuestión más, ¿no? Bueno, este caso me parece que bueno, es bastante paradigmático, pero que se da en muchas ocasiones. Y luego, bueno, si nos vamos a la parte digital, digamos, autodefinición mía, el método Bannon, que yo le denomino MOB, ¿no? Que es mentiras, odio y bots, ¿vale? Aunque es mucho más complejo que todo esto, pero ahora veremos por qué el uso de la mentira unido al odio funciona más que una mentira asertiva, digamos. Y luego como métodos para detectar lo que son bots o incluso las diferencias, ¿no? Porque todo el mundo simplifica con bots, pero como veremos hay muchas diferencias de forma, de origen de estas cuentas, de la forma de actuar, etcétera. Pero bueno, ahora lo veremos con más detalle. Bueno, voy a poner un vídeo de uno de los periodistas que más usa la estrategia de la posverdad, que básicamente es juntar la mentira y el odio, la parte emocional, para que esa mentira sea más eficaz. Os pongo el vídeo para que lo escuchéis. Lo que la posverdad es simple y llanamente utilizar los sentimientos de la gente para atraparlos emocionalmente y meterles toda suerte de mentiras. Exacto. Eso es la posverdad. Pese a que los hechos demuestren lo contrario. Exactamente, pero cuando tú tienes invadido emocionalmente a un personaje o a una gran masa de gente, tú les puedes meter, no una, les puedes meter 800.000 mentiras. Bueno, evidentemente, el tema de la eficacia de la mentira, para que sea más eficaz tiene que ir asociada a una emoción, ¿no? Entonces si esa emoción coincide con mis sesgos, ¿no? Que aquí abajo a la izquierda vemos los diferentes sesgos, el sesgo emocional,
el sesgo de confirmación. Bueno, básicamente si yo tengo un odio ya preconcebido, o una filia, una fobia, o un prejuicio, pues si el estímulo, la información que a mí me llega coincide con mis emociones y con mis prejuicios, pues voy a compartirlo de una manera más eficaz. De hecho, aquí pongo algunas gráficas. Bueno, si habéis visto el documental El dilema de las redes sociales, uno de los directivos de Facebook habla que las noticias falsas se comparten 6 veces más que las noticias verdaderas, ¿no? Y aquí abajo a la derecha veis gráficas un análisis de las noticias más compartidas en Facebook durante la campaña, creo que de Donald Trump, y veis donde en la gráfica al final el impacto que tienen los diarios de noticias falsas es mayor al de los propios medios de comunicación. Es decir, que aunque sean menores, tienen, al compartirse más, tienen un impacto mayor hasta llegar al punto que la información más compartida en Facebook es falsa por delante de las noticias verdaderas, ¿no? Y aquí a la derecha alguna de esas noticias, ¿no? Por ejemplo, que el Papa Francisco apoyaba a Donald Trump, ¿no? Se compartió casi 1 millón de veces, ¿no? O que Wikileaks confirma que Hillary Clinton le compró bombas al ISIS, ¿no? Al terrorismo islámico. Bueno, se compartieron cientos de miles de veces porque esa campaña de odio, que veremos cómo se alimentan, al final pues conectó con mucha gente que compartía de manera masiva noticias falsas de este tipo. Bueno, y antes de... también creo que esto es importante ver cómo funcionan las principales plataformas donde se difunden estas noticias falsas. Digamos que casi siempre tienen un componente, aunque también hay medios tradicionales que difunden noticias, pero el origen normalmente de la mayoría de los contenidos de odio o mentiras son diarios digitales de muy bajo coste, o materiales creados en estas propias plataformas que luego incluso dan el salto a medios digitales o medios tradicionales, ¿no? Entonces es importante saber también cuáles son, es decir, qué remedio está poniendo estas plataformas para frenar los mensajes de odio y mentira, y también cómo nosotros, es decir, cuál es la API o cómo funciona la API de estas plataformas para analizar qué es lo que pasa en ellas, ¿no? Digamos, Facebook es la plataforma con más usuarios junto a WhatsApp a nivel mundial, pero sobre todo en Europa y América. Digamos que en esta plataforma desde hace un tiempo para acá tienen un acuerdo con diferentes fact-checkers oficiales, que también habría que ver cuál es el origen de estos fact-checkers, quién los financia, etcétera. Tampoco vamos a entrar ahí porque sería largo, pero vaya, hay un acuerdo casi en todos los países para que estos fact-checkers digamos, hagan un análisis de qué noticias son falsas, y en las publicaciones que se haya usado esa noticia se informe, ni siquiera se elimina el contenido, sino que se informa de que hay desinformación con este sentido, ¿no? El problema que tiene Facebook es que la API de Facebook es muy cerrada, es decir, tú solamente puedes ver lo que hay en páginas públicas y en grupos abiertos, que es lo que significa un porcentaje muy pequeño de lo que es Facebook, de la comunicación que hay en Facebook, ¿no? Y luego, bueno, se puede analizar un año hacia detrás. Y herramientas, bueno, no hay muchas, es decir, la herramienta del propio Facebook de estadística, cuando tienes una página te da bastante información, también de rivales, es decir, de otras cuentas, de otras páginas, pero bueno, hay una herramienta que se llama CrowdTangle, con la cual metiendo un enlace puedo ver las veces que se ha difundido en Facebook, en Twitter, Instagram, en otras plataformas, y quiénes son los perfiles, las páginas, los grupos donde ha tenido más impacto, ¿no? Cuando se ha difundido, ¿no? Entonces, bueno, esa es la limitación que tiene. Por otra parte, Twitter justamente es al revés, tiene una API totalmente abierta, es decir, se puede ver todo lo que pasa con la limitación de una semana, es decir, solamente puedes mirar una semana hacia detrás para recoger toda la información, ¿no? Bueno, herramientas hay un montón para analizarla, ¿no? Bueno, yo normalmente uso T-Hoarder, que es con la que hago los gráficos, pero hay otras herramientas como TrendMap, etcétera. Luego hay una herramienta en tiempo real que es muy buena, que se llama Pulse Tweet, que también en tiempo real puedes ver todo lo que está pasando en Twitter con la búsqueda que tú hagas.
Otro problema que tiene Twitter es que a pesar de que tiene normas muy concretas para luchar contra el odio, amenazas, el spam, los bots, la verdad es que son muy poco eficaces. Es decir, si bots hay o si cuentas, digamos, que hacen spam, que están automatizadas, que lanzan de manera casi constante bulos, mensajes de odio, pues siguen durante años estando vigentes. Sí es verdad que a veces se eliminan cuentas cuando hay amenazas de muerte o este tipo de cosas más claramente, pero la verdad es que si bien tiene el plus que la API es abierta y se ve todo lo que pasa, y por eso la mayoría de los análisis son de esta red social, por más que un poco minoritaria, pero es verdad que las normas propias de Twitter son poco eficaces y no trabajan con los fact-checkers como si pasa en Facebook, que cuando denominan una noticia falsa, pues la paralizan. Por otro lado, YouTube, digamos que sí es rígida, muy rígida, eliminando contenidos por derechos de autor, música, imágenes de televisiones, de retransmisiones deportivas, etcétera. Con eso, bueno, vamos, al segundo te eliminan. Y también con el tema del COVID, también están eliminando desinformación de COVID y cuando hay violencia extrema, pero la verdad es que con el tema de la mentira, incluso mensajes de odio, pues son bastante inóculas, es decir, no suelen hacer mucho. Hay vídeos con millones, con bulos que tienen millones y millones de visitas, pero que están abiertos. Y luego, bueno, a la hora de la información, es decir, en el propio buscador, porque al final YouTube no deja de ser otro buscador, el segundo más importante después de Google, pues tú ahí puedes configurar las búsquedas, las palabras, luego ver cuáles son los vídeos con esa palabra que más veces, más visualizaciones tiene, hacerlo por tiempo, etcétera. Es decir, que se puede buscar bastante información desde la propia plataforma de YouTube. Y luego la caja negra, es decir, donde se mueve más información y que no tiene ningún tipo de limitación, son tanto WhatsApp, que es más masiva, como Telegram, ¿no? Entonces, bueno, ahí no existe la única limitación que existe es en WhatsApp para reenviar un contenido que se ha difundido muchas veces, ¿vale? Pero al final es una limitación muy parcial, ¿no? Y luego, bueno, WhatsApp es totalmente una caja negra, y Telegram, igual que en Facebook, hay algunas herramientas para buscar palabras o, sí, principalmente palabras pero solamente de los canales o grupos que son abiertos, que al final como herramienta de mensajería pues es un uso muy, pues, digamos, un porcentaje muy pequeño de lo que pasa en esa plataforma, ¿no? Pero bueno, es un espacio donde sobre todo se organizan, es decir, más allá de todas las cuentas falsas, también hay militantes, hay activistas, hay gente organizada que normalmente en gran parte usan estas dos plataformas para organizarse y también como origen de lanzar bulos o vídeos, imágenes manipuladas, ¿no? Y un ejemplo de esto que me parece buenísimo es este vídeo, sí creo que está por aquí puesto, la fecha es el 23 de marzo de 2020, donde Spiriman, es decir, una persona bastante conocida en España, normalmente lanza vídeos, bueno, insultando y tal, y normalmente lanzando mentiras, pero bueno, este es bastante paradigmático porque se llegó a compartir, bueno, en la actualidad tiene más de 130.000 compartidos, 4 millones de visitas, solo en Facebook, ¿vale? Y como os decía, es decir, esta cuenta, esta página de Facebook de Spiriman, a los 2 días, de hecho, es así, el día 23 lo publica, el día 24 abajo veis que él mismo reconoce que no era el gobierno, porque más o menos lo que está diciendo es que el gobierno de España, Pedro Sánchez, digamos, elimina o quita los respiradores de las ambulancias de Andalucía o de Sevilla, bueno, y bueno, un vídeo lleno de insultos, insultando al presidente, al gobierno, etcétera. Y al día siguiente se informa y se da cuenta que es mentira y que ha sido el gobierno de Andalucía, que está gobernado por el Partido Popular y por Vox y por Ciudadanos, el que retiró para, según él, calibrarlos o no sé qué. Bueno, la sucesión es la siguiente. El día 23, bueno, se difunde Facebook, los algoritmos de Facebook hacen no solamente que lo vean 4 millones de personas este vídeo, sino que su página en una semana creciera más de 500.000 usuarios.
¿vale? Es decir, que esa es la penalización real, por más que informen que esa información es falsa. La realidad es que todos los vídeos, a esta persona se le puede poner un cartel de información, pero todos sus vídeos tenían millones de visitas y su cuenta crecía a cientos de miles de seguidores cada semana. Haciendo vídeos como este, vídeos de insultos, mensajes de odio, con falsedades. Pero es verdad que ponen un cartel cuando es un verificador externo dice que es una información falsa, le ponen. Bueno, lo curioso es que el vídeo en YouTube sigue estando, es decir, no se ha eliminado, a pesar de que el propio autor del vídeo dice que es mentira, el autor no lo ha eliminado, porque al final el bulo es mucho más grande que la verificación. De hecho, el mensaje que él hace en la misma red social diciendo que el vídeo es falso al día siguiente, en vez de compartirse 130.000 veces y tener 4 millones de visitas, pues apenas se comparte 50, 60 veces y lo ven 5.000 personas, muy pocas personas. Bueno, curiosamente, Facebook está la publicación, pero con el cartel, en YouTube sigue estando, en Twitter seguía estando, y no solamente eso, sino que 2 días después de que tanto Spiriman diga que es mentira y los verificadores digan que es mentira, OK Diario, que es uno de los diarios de fake news, saca el mismo vídeo como diciendo que el médico, dando el vídeo por bueno, digamos que un médico amenaza a Sánchez por requisar respiradores, cuando él mismo ya había dicho que era mentira. Es decir, esto habla tanto de la plataforma de Twitter, que no elimina contenido falso, como de algunos medios de comunicación que, a pesar de que el propio médico dijo que era mentira, el diario lo da como noticia 2 días después de que los verificadores digan que es mentira y el propio Spiriman. Y el vídeo sigue estando vigente un año después. Bueno, esto habla un poco de cómo funciona cada una de las plataformas, ¿no? Y bueno, ¿cómo se genera este odio? Yo creo que es importante el concepto de batalla cultural, ¿no? Que ya nos hablaba Gramsci, ¿no? Lo importante que es la batalla cultural, la hegemonía de los conceptos, etcétera. Y cómo desde la derecha o desde este espacio, desde Atlas Network o desde otros espacios, pero Atlas Network y sus representantes comunicativos, mediáticos, políticos, influencers en redes, etcétera, lo usan mucho, es como al final generan un odio hacia ciertas luchas, ciertos avances de derechos humanos, etcétera, que se relaciona a la izquierda, ¿no? O lo que ellos combaten. Bueno, una claramente es y que tiene como una vinculación más con espacios ultracatólicos, ¿no? De la familia tradicional, etcétera. Y eso lucha contra el feminismo y contra los derechos LGTBI, ¿no? La lucha contra la despenalización del aborto, matrimonio igualitario LGTBI, y derechos de la mujer en general. Elementos para hacerlo, miles, ¿no? Es decir, la ridiculización, los conceptos de tradicionalismo de la iglesia, de una parte de la iglesia, porque por suerte también está avanzando, pero vaya, es una de los elementos más reiterativos, ¿no? Luego, lo típico es llamar a todo, es decir, repetir hasta la saciedad comunismo, dictadura narco-chavista bolivariana, es decir, todo es comunismo o dictaduras narco-bolivarianas, ¿no? Entonces, a esto le suman pues todos los mantras, ¿no? De asociarlo al terrorismo, a dictadura, al narcotráfico, a la ruina, a los 100 millones de muertos del comunismo, autoritarismo, todas estas palabras que suelen repetir como mantra, y sobre todo asociarlo a cualquier movimiento, al propio Biden, ¿no? Que es una persona de derecha liberal, se podría decir, digamos que desde ahí hasta cualquier otro representante, ¿no? Político. Luego, por otra parte, el tema de la defensa del punitivismo, ¿no? de la cadena perpetua, incluso la condena de muerte, el derecho a tener armas, el pedir impunidad a las Fuerzas Armadas de usar la fuerza, ¿no? de usar las armas, incluso en América Latina. Todo esto está muy reciente, ¿no? En Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile, de
defender que las Fuerzas Armadas disparen a la población cuando se manifiesta, y bueno, un poco también relacionado con esto de relacionar a la izquierda con el terrorismo por manifestarse o este tipo de cosas, ¿no? El derecho a tener armas también, que aunque no está generalizado, pero en algunos países sí que se repite, ¿no? Desde estos espacios. Luego, de una manera o de otra, en cada país es diferente, pero el nacionalismo y la xenofobia, digamos que tiene un componente importante, ¿no? El ensalzar la bandera, el himno, demonizar a los inmigrantes, y en algunos países, cuando hay movimientos, digamos, nacionalistas o independentistas, como el caso de España, pues también, bueno, defender la unidad de España y demonizar a las personas que piensan o que apoyan la independencia de algún territorio, ¿no? Y luego otro elemento también muy relacionado con la Iglesia, ¿no? Es el tema de la islamofobia, ¿no? Más o menos un relato de que se acaba la cultura europea o incluso la cultura de América Latina, que eso ya es un poco más contradictorio, y del cristianismo, ¿no? Por una invasión islámica, ¿no? Quizás depende del país. Aquí en España, al estar cerca de Marruecos más grande, pero yo creo que es una en clave internacional. En Estados Unidos, bueno, digamos que hay una estigmatización del Islam muy muy fuerte, y ahora, bueno, también se está viendo con el tema de Israel, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es una de las constantes también en todo esto. Métodos para hacer la batalla cultural. Bueno, a nivel de comunicación, es decir, es que yo creo que los 11 principios de Goebbels de propaganda los siguen al pie de la letra la mayoría, ¿no? Es decir, el tema de la renovación, es decir, de todos los días sacar noticias falsas, el tema de la verosimilitud, es decir, siempre contra una mentira, pero con algo que parezca que sea verdad, el principio de transposición, es decir, atacar a tu enemigo con las cosas que tú mismo eres. Por ejemplo, en América Latina, el tema de relacionar a la izquierda con la narcodictadura. Hace poco, ahora en Colombia, están a Petro poniéndole imágenes falsas con Pablo Escobar, igual que hicieron con Evo Morales durante el golpe de Estado, cuando justamente Uribe, ¿no?, que es un poco representante en América Latina de todo este movimiento de ultraderecha, asociado a todo lo que estamos hablando, es miembro probado, es decir, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos así lo informan en documentos públicos, y bueno, el público también, que él fue el director de la aviación civil en Colombia, permitiendo los vuelos y las pistas de aterrizaje digamos, en los sitios de fabricación de cocaína de Pablo Escobar. Y bueno, así que esta parte, aunque los medios de comunicación no lo cuenten, es la realidad. Entonces, desde estos espacios se usan contra el enemigo el asociarle al narcotráfico, etcétera. Pero vaya, lo hacen con cualquier otra cosa. Aquí en España una cosa que hace la derecha es decir que la izquierda controla todos los medios y que los tienen arrinconados y tal, cuando es bastante escandaloso digamos, el sesgo ideológico que tienen la mayoría de medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, no hay nada inventado, ¿no? Digamos que ahora lo que hay es una adaptación de estos principios a las redes sociales y a, digamos, los avances tecnológicos que hay, que en cierta manera le permite hacer todo esto, ¿no? Así que al final son los mismos principios ejecutados de otra manera. De hecho, bueno, para mí la batalla, es decir, hay como muchas cosas en común, ¿no? El documento que hay a la izquierda, si estos son textos de documentos desclasificados por la CIA, el de la izquierda es un documento de la empresa de Estados Unidos Burson Marsteller, que es la que tenía relación, el contrato con el gobierno de Videla, con la dictadura, para hacer una comunicación en positivo hacia afuera, ¿no? Entonces, los elementos que ya usaban es el hecho de tratar de apropiarse de la palabra libertad por los derechos humanos para luchar contra el terrorismo, ¿no? Es decir, terrorismo, derechos humanos, libertad, ya ¿no? Apropiarse de los elementos positivos y estigmatizar a tus rivales para justificar ciertas acciones, ¿no? En Chile, que es el documento de la derecha, ¿no?, se decía como, si desde la CIA
más allá de la compra del mercurio, donde se lanzaban todos estos ataques, ¿no? Se decían que también se hacía una campaña alarmista, estigmatizadora, donde, y bueno, se felicitaban de lo efectiva que estaba siendo, donde se decían que se compraban también partidos de la izquierda, pero también las campañas de desinformación o de odio, donde decían que, sobre todo hacia las mujeres, a las cuales se le aseguraba que los soviéticos y los cubanos llegarían para arrebatarle a los hijos si ganaba Allende, y afiches distribuidos masivamente donde mostraban a niños llevando en la frente un tatuaje con la hoja y el martillo, y que la tradición religiosa también, digamos, se relacionó de que el comunismo era ateo, impío y que iba a quemar las iglesias, etcétera, ¿no? Y que todo esto funcionó bastante fuerte. De hecho, si escuchamos a Sergio de Castro, que fue el ministro de Hacienda y Economía en la dictadura de Pinochet, uno de los Chicago Boys, y que estudió en la cátedra de economía de Milton Friedman digamos en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, y que en la actualidad todas las fundaciones de Atlas Network pues seguramente tengan un cartel de Milton Friedman, ¿no? Además que visitó a Pinochet y que siempre ha tenido buenas palabras para esta dictadura. Pues al final los términos que usa en este vídeo Sergio de Castro son los mismos que usa todas las fundaciones de las network, pero por ejemplo en Madrid el dicho de socialismo o libertad o comunismo o libertad que decía Ayuso es un poco lo que decía Sergio de Castro, que dice, cuando le preguntan cuál era su objetivo, digamos, su teoría, ¿no? Económica, etcétera, decía más libertad, menos Estado, ¿no? Bueno, al final es un poco eso, quitar todos los servicios públicos y que quitar los impuestos a los ricos y que sea un poco libertad para hacer todo lo que uno quiera. Bueno, pongo el vídeo para que lo escuchéis. ¿Cuál era su ideal de país en ese minuto? El del ladrillo. Libertad, obviamente, la mayor libertad posible. El Estado lo más chico posible. El golpe militar fue pensado primero de manera estructurada por los civiles y no por los militares. Una operación central viene del Mercurio y viene de Agustín Edwards y viene de la gente que rodeaba a Agustín Edwards. Es un grupo que concibe la idea del golpe vinculando el apoyo norteamericano al golpe, básicamente la CIA. Cuando Agustín Edwards acude a Nixon y a Kissinger, lo que ellos quieren provocar es un golpe militar. Hay una cosa que es incontrarrestable en materia de la CIA, que es que la CIA financió los estudios de lo que se denominó el ladrillo. Los acuerdos del Pacto Andino deben ser flexibilizados para permitirle la venta de acciones y derechos de las empresas que están en manos de Corfo para ser vendidas a la inversión extranjera. Informaciones confirmadas señalan que la ciudad estaría ocupada. El día del golpe yo iba a la facultad y en el camino me encontré con Ernesto Fontaine. Entonces nos fuimos al cerro Calán y de ahí vimos el bombardeo de La Moneda. ¿Qué pensó en ese momento? Una alegría infinita. Bueno, pues eso, una alegría infinita cuando vio que bombardeaban su país. Bueno, esto yo creo que resume un poco la dirección y la intensidad de estos movimientos. Y bueno, a la hora de hacer una división o una categorización
de los diferentes tipos de cuentas que tienen una actividad artificial en redes sociales, digamos que si hay una división o dos divisiones que se pueden hacer. Una es cuando una cuenta es de una persona real o simula ser una persona diferente, y luego si la acción de la cuenta es una acción humana o es una acción automatizada. Es decir, se pueden dar todas las condiciones, y puede haber una persona real que tenga su nombre, su foto, todo en sus redes sociales, pero tenga la actividad automatizada. También puede que una persona real maneje una cuenta que tiene una identidad falsa y que simule una actividad diferente a la que sería su persona, pero que la actividad sea humana. Y luego, pues tanto puede haber personas reales que hagan actividad humana normal, como cuentas falsas que también tengan la actividad automatizada. Es decir, que se pueden dar todas las variables. Pero atendiendo un poco a la función, cómo participa o cómo altera artificialmente la actividad en las redes sociales, bueno, hay 4 categorías que bastante repetidas, ¿no? Es decir, que muchas veces se resume todo, se dice que son cuentas falsas o que son bots, pero en realidad esta actividad puede ser tanto automatizada o llevada por cuentas personales, pero estas serían como las 4 categorías que creo que son las más habituales en la definición. Bueno, el bot que siempre llamamos bot, digamos que sería una cuenta, normalmente una cuenta falsa, que hace actividades automatizadas, ¿vale? De manera artificial, ¿no? Se puede hacer pasar por una persona o con una identidad anónima, eso es lo de menos, pero digamos que la actividad no es humana sino automatizada. Luego veremos que hay varios métodos para detectarlo, pero siempre es difícil porque esa actividad artificial también se puede hacer desde una persona que por militancia, simpatía o simplemente porque trabaja para una empresa que le han pedido ese cometido. Muchas veces la línea es difícil. Lo que hacen normalmente los bots es tener una actividad muy, muy acentuada, seguir ciertas cuentas, retuitear cuentas dianas, participar en hashtags o en repetir mantras, tanto en publicaciones propias como en respuestas. Bueno. Y luego, bueno, una actividad, digamos, parecida, pero que normalmente es una actividad humana, bien sea porque, bueno, el troll, ¿no?, que llamamos troll, es alguien que intoxica la comunicación, normalmente provocando, con un mensaje agresivo, y puede ser porque por simpatía, por odio hacia cierta ideología, colectivo, etcétera, hace de troll como de manera natural, o que para contaminar la conversación, pues digamos que puede ser, como decía, por una empresa que le piden que haga esa acción, la haga, ¿no? Por otro lado está lo que llamamos sock puppet, ¿no?, que traducido sería como un guiñol ¿no?, una especie de guiñol con un calcetín, y lo que hace es simular, es decir, una cuenta falsa en todos los casos, en la cual se hace pasar por una identidad diferente. Pues por ejemplo, alguien, y puede ser, ya te digo, puede ser tanto una persona, esto normalmente sí que es más acción o bien de empresas que se le encarga esta actividad, o por alguien que altera artificialmente la comunicación para hacerse pasar, pongamos, o sea, se crean varias cuentas falsas para hacerse pasar por trabajadores que están enfadados por una ley del gobierno, o por un servicio mal dado por una empresa para atacarle, ¿no? Entonces, muchas cuentas se hacen pasar por una identidad concreta con una reivindicación, un enfado concreto, ¿no? Entonces, muchas veces en la conversación pues se crean muchas cuentas que opinan igual, creado de manera artificial, ¿vale? Estos dos, tanto el sock puppet como troll, normalmente alteran la comunicación. También se le llama astroturfing, ¿no?, que es un concepto referido a césped artificial, como dando una sensación de una conversación que no es real,
pero que a la gente que lo ve puede pensar que hay un montón de gente que piensa igual, o que hay un montón de gente cabreada con alguien, o con una forma de pensar, o con una iniciativa, ¿no? Una es como más educada, el sock puppet, y otra es como más troll, más agresiva. Y luego, por otra parte, los tres apartados anteriores, o una sola acción de las tres, o una mezcla de las tres, puede ser desarrollado por una sola persona, ¿no? Así que desde un dispositivo maneja muchas cuentas para hacer cualquiera de estas tres acciones, principalmente la de troll o sock puppet, es decir, controlar un montón de cuentas para replicar automáticamente contenidos de terceras cuentas, o digamos que hacer el troll insultando, haciendo ataques desde muchas cuentas al mismo tiempo, o teniendo una conversación, alterar la conversación de manera más educada, pero todo desde un mismo dispositivo, ¿no? Es decir, que hay una persona humana que controla todas estas acciones. Es lo que, bueno, un bot humano que controla muchas cuentas, ¿no? Y normalmente, bueno, las empresas cuando contratan para este tipo de servicios, pues a lo mejor con 10 personas que estén en el Troll Center trabajando, pues a lo mejor pueden controlar 500, 1000 cuentas que hagan toda esta actividad. Bueno, un poco lo que hablaba antes, ¿no? Digamos, cómo se altera la conversación atendiendo a estos parámetros que hablamos antes, la manera de organizarse, o sea, cómo participa en un hashtag o en un ataque de desinformación o una campaña de desprestigio, etcétera. Pues una gran parte, en la imagen de arriba a la izquierda, está hecho con el control de muchas cuentas con diferentes dispositivos a las cuales se le programan ciertas actuaciones, o retweets a diferentes cuentas, o que pongan tweets repitiendo ciertos mantras, o que respondan de manera automática a ciertas cuentas dianas del enemigo cada vez que nombre una palabra. Bueno, hay como una matriz gramatical que con diferentes variables puede programar decenas de miles de tweets diciendo lo mismo o parecido, pero con frases diferentes, ¿no? Es decir, que bueno, esto es un gran porcentaje de la conversación, y sobre todo de las cuentas que participan en campañas de ultraderecha, de desinformación, etcétera. Luego hay otra manera que digamos es de manera organizada, una organización desde militantes, de simpatizantes de una empresa, de un espacio que esté organizado, pues varias personas se organizan en un grupo, bien sea del propio Twitter o Facebook, o más habitual en grupos de WhatsApp, de Telegram o de Signal, que son herramientas de conversación, de mensajería, para coordinarse y lanzar al mismo tiempo este tipo de ataques, ser tendencia en redes, etcétera, ¿no? Y bueno, esta acción la suelen hacer casi todos los partidos políticos, por lo menos aquí en España tiene su canal de Telegram, en el cual pues militantes siguen como instrucciones para lanzar campañas, etcétera. Y luego, pues bueno, tenemos los troll centers, es decir, que al final, como decía antes, como un deck con muchas personas, muchos decks que controlan muchas cuentas. Entonces son capaces de organizar la difusión de un ataque, de la difusión de un bulo, digamos, de trolear al rival, etcétera, ¿no? Y luego, pues también nunca hay que descartar, es decir, de hecho es habitual, además el objetivo de todas las acciones anteriores es que personas normales que no sean militantes o que no tengan un pensamiento obcecado, o que sí, o que lo tengan, ¿no? Porque son personas reales que tienen su sesgo ideológico, pues que participen y se sumen a tendencias o ataques, ¿no? Por todos los sesgos psicológicos que hemos hablado, el tema de la posverdad. Bueno, al final el objetivo es enganchar, que cada vez haya más gente que tenga un odio o una filia, una fobia hacia un colectivo, hacia una persona, hacia una entidad, hacia una empresa, hacia un partido político, etcétera. Y que, bueno, un poco el objetivo es que cada vez se sumen más personas normales que no estén organizadas, ni que sean pagadas, ni que sean con bots, a la acción organizada comunicativa. Bueno, aquí está un poco lo complicado, lo difícil dentro de esta maraña de diferentes tipos de acciones, detectar lo que es un bot de lo que no es un bot, ¿no? Entonces, bueno,
antes de nada, ver cuáles son las acciones que suelen hacer los bots, que se le puede programar pues desde hacer cualquier publicación en las claves que se le programen en cualquier red social. Muy habitual y la más sencilla de programar es compartir o dar like a cuentas diana en cualquier red social. Luego en el tema de YouTube o otras plataformas, sobre todo las que están monetizadas, el tema de crear bots que hagan visualizaciones, sumen likes y al final moneticen en dinero, pues es algo que también pueden hacer, ¿no? Al controlar un dispositivo tú puedes programar que hagan cualquier acción. Una de ellas es sumar visualizaciones que moneticen o darle like, etcétera, sobre todo en plataformas audiovisuales. Luego otra, pues es la más sencilla, también habitual, es como seguir cuentas y páginas para aumentar el número de seguidores. Esta acción es como muy sencilla, ¿no? Y luego pues responder a otras cuentas, ¿no? Es decir, lo que comentaba antes, programar por ejemplo en cuentas diana o bien para favorecer, reforzar que bien lo haces, todo eso, o para atacar, para hacer troll, para ser un troll, ¿no? Que es, por ejemplo, si puede ser muy sencillo como repetir el mismo insulto atacando siempre a la misma cuenta, o un poquito más de programación, un poco más dificultoso, por eso hay menos cuentas que hacen esto, es hacer un tipo de ataque, programar una estructura, una matriz gramatical relacionada con un tema concreto, que cuando esa persona mencione una palabra, pues el ataque sea con ciertas directrices, que aparte se puede programar para que sean diferentes frases o la misma frase replicada en la misma dirección, ¿no? ¿Cómo detectar cuando es un bot? Y bueno, es siempre bastante complicado, ¿no? Pero hay hay situaciones en las que sí o sí no puede ser un humano la que haga esa actividad, ¿no? Una característica de algunos de los bots es que tienen una actividad tremenda, ¿no? Antes hablamos o hablaremos del veterano del ejército de los Estados Unidos que durante el golpe de Estado llegó a poner 70 tweets en un solo segundo, ¿no? O cuentas que hacen cientos de miles de tweets en su historial, o que hacen más de 1000 tweets por día, ¿no? Es algo que humanamente es como muy difícil o casi imposible, ¿no? de que esto pase. Luego también en el timing de sus publicaciones, cuando hay una programación sistemática cada tantos segundos o a una hora determinada, siempre, o cuando no tiene descanso, es decir, que está 24 horas publicando, es decir, no hay persona humana que pueda mantener eso, ¿no? Y luego hay algunos indicadores que por sí solo no te dice que una cuenta es bot 100%, pero que en bases de datos, por ejemplo, cuentas que retuitean un tweet o cuentas que participan en un hashtag o cuentas que difunden un bulo, cuando una gran mayoría de esas cuentas digamos tiene ese indicio, hace pensar que son cuentas falsas, cuentas automatizadas principalmente. Es decir, y esto, por ejemplo, hay una muy clara, que esta sí que sí o sí es un bot y que se ha dado varias circunstancias y que lo veremos, es repetir el mismo error ortográfico miles de veces al mismo tiempo. Es decir, cuando alguien programa, ¿no? Desde un dispositivo una automatización, por ejemplo, de publicar un hashtag o un texto determinado, cuando todas hacen el mismo error ortográfico, es un indicador que casi lo más seguro es que hay una acción automatizada de miles de cuentas y que cuando se comete un fallo se comete en todas, ¿no? Entonces esa suele ser habitual. Otra es cuando una gran cantidad de las cuentas que participan en una acción determinada son cuentas recién creadas, pues normalmente una acción automatizada con muchas cuentas, ¿no? Al mismo tiempo, y además que es cuentas de nueva generación. Otra, es decir, un automatismo que sobre todo en Twitter pasa, es que hay un sistema masivo de creación de cuentas en el cual, para reducir el tiempo de creación, pues por defecto Twitter te da 8 dígitos al final, si no lo personalizas. Entonces, cuando hay un gran porcentaje de cuentas que tienen 8 dígitos, es que es una acción artificial o de bots, ¿no? Y luego también cuando siempre las mismas cuentas comparten el mismo contenido de manera como automática, ¿no? Que siempre retuitean las mismas cuentas, que retuitean los mismos contenidos, como de manera automatizada, también es otro indicador, ¿no?
Y luego, en el número de seguidores, es decir, cuando de manera masiva actúan cuentas con muy pocos seguidores, o si son cuentas, digamos, más avanzadas, que tienen a su vez un sistema automatizado de crecimiento, que consiste en seguir un número de cuentas y a las cuentas que no le siguen, quitarle el follow, de tal manera que al final va aumentando de seguidores y tiene un número muy parecido de seguidores y seguidos. Es decir, a las cuentas que le siguen le mantienen el follow, ¿vale? Hay un doble follow, y a las cuentas que no le siguen se lo retira, de tal manera que al final va creciendo con un número muy similar de cuentas seguidas y de seguidores y de seguidos. O cuando hay una botnet muy grande, se siguen entre ellas todas, de tal manera que tienen pues también el parecido número de seguidores y seguidos. Aquí hay algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, una cuenta que retuiteó masivamente un bulo, ¿no?, de hace un tiempo, en el cual se decía que se había apuñalado por parte de un antifascista a un manifestante, cosa que era totalmente falsa. Por ejemplo, esta cuenta que vemos aquí, en un segundo publica más de 10 tweets, ¿no? Y aparte se ve que las cuentas que retuitean siempre son las mismas que lo que yo llamo matriz de opinión, que son las cuentas que reciben los retweets, y la matriz de difusión, bueno, pues está todo este mare magnum de cuentas que hacen una actividad artificial. En la cuenta de abajo, otra de las cuentas que participaban en este tipo de bulo y que por su gráfica, tanto la de arriba como la de abajo, se ve que es una gráfica no habitual, como una muy sistemática o una muy sistemática que para y luego vuelve a sistematizarla. Aquí vemos, por ejemplo, eso, que esta cuenta en un solo segundo hace 1, 2, 3, 4 tweets. Entonces, claro, 4 tweets en un segundo es imposible redactarlo. Tiene que ser de una actividad institucional, es decir, una actividad artificial automatizada. Además vemos que la cuenta esta, por ejemplo, una cuenta de Venezuela que tiene casi 500.000 tweets, ¿no? Es decir, que tiene una cantidad brutal de número de tweets. Y luego, lo que os comentaba antes, esto, bueno, son un poco un barullo de imágenes, pero es la representación de 3 errores de la ultraderecha en España, en Ecuador y en Brasil, con decenas de miles de tweets con exactamente el mismo error. En el caso de arriba a la izquierda, Sánchez vete ya, fue una campaña que tuvo casi 1 millón de tweets, la de Sánchez vete ya, pero hubo una acción que tuvo más de 30.000 tweets con Sánchez vete ya, llegó a ser TT1, y las propias cuentas habituales en los 3 casos, que las mismas cuentas que ponen mal el tweet luego reclaman que Twitter le quiere hackear y que han puesto un hashtag que no es el correcto, que es un ataque desde Twitter, los progres, etcétera, ¿vale? Otro caso más reciente, el del medio, en la campaña de Ecuador, en el debate electoral hubo un mantra que uno de los candidatos, Lasso, presidente de una fundación de Atlas Network, en el debate ya de la segunda vuelta contra Andrés Araúz, no paró de repetir en cada inicio de intervención: Andrés, no mientas otra vez. Y hubo una acción de bots masivo yo creo que superó el 1 millón de tweets de Andrés, no mientas otra vez, y en una de esas programaciones de bots se llegó a lanzar 30.000 tweets con el mismo hashtag, es decir, Andrés, no mientas otra vez, con ese error ortográfico que lo pusieron un montón de cuentas. Además eran cuentas reales, como Polificción, que la cuenta de Andrés Vera, que pertenece a la misma fundación de Lasso, de Ecuador Libre, que son personas reales que lanzaban con el error, y todas las cuentas que retuiteaban también ponían cientos de tweets con el error. Es decir, que en la programación de las publicaciones de tweets el mismo error se dio en decenas de miles de cuentas. Antes había comentado que eran 30.000, aquí veo en la gráfica que Sánchez vete ya tuvo 81.000 tweets. Si bien fue 1 millón la de Sánchez vete ya sin la Z fue 81.000. Pero bueno, el caso, es decir, donde se pasaron el nivel de bots es en las campañas de Bolsonaro, ¿no? Aquí vemos la gráfica creo que en este caso fueron más de 100.000 tweets fechado con Bolsonaro, que tuvo 2 millones de tweets o 3 millones de tweets esta campaña, que es apoyando a Bolsonaro, pero que ponía Bolsonaro con una L de más. Entonces hubo de manera coincidente más de 100.000 tweets todos simultáneamente con el mismo error ortográfico, ¿no? De hecho,
hubo 100.000 tweets con este error, pero con otro error diferente hubo 12.000. Es decir, que como que se equivocan todos al mismo tiempo. Bueno, este hashtag que lo veis abajo fue TT1 durante bastante tiempo. Y luego lo mismo, las mismas cuentas que habían cometido el error, porque están programadas, luego salieron diciendo que ese hashtag la había hackeado, que el hashtag real era otro y que real estaban haciendo como trampa, boicoteando o bien Twitter o bien los progres o la izquierda, etcétera, ¿no? Cuando eran ellos mismos en el error de programación, ¿no? Y bueno, vamos con campañas específicas. Empiezo por la campaña en la que yo empecé a analizar este tipo de campañas sucias, y la verdad es que en el caso de Bolivia fue tremendo, sobre todo porque durante el golpe de Estado se crearon más cuentas de las que existían en Bolivia. Es decir, había unas 200.000 cuentas, pues se crearon otras 200.000 cuentas, muchas de ellas participaron en algunos hashtags, ¿no? En este caso concreto analizo los análisis que hice, analicé 14 hashtags que apoyaban el golpe de Estado, que son los que aparecen ahí abajo, que dieron más de 1 millón de tweets con más de 200.000 cuentas, y más de 100.000 de las que participaban fueron creadas durante 2-3 semanas de noviembre, coincidente con el golpe de Estado, ¿no? Esta es la gráfica de todos esos tweets. Lo que os comentaba antes, llamó mucho la atención que una persona real, Luis Fernando Suárez, que es un veterano con origen boliviano, pero veterano de los Estados Unidos, hizo una herramienta que era capaz de lanzar, es decir, hizo más de 15.000 tweets, pero que era capaz de lanzar más de 70 tweets en un segundo. De hecho, lo que hacía era hacer retweet o tweet propio cada vez que se usaba uno de los hashtags coordinados lanzados contra Evo Morales, ¿no? Y luego, bueno, atendiendo a lo que hablamos antes, estas campañas, digamos, difundieron bulos. Uno, por ejemplo, usando el principio de transposición, como decía, metían a Evo Morales entre el Chapo Guzmán y Pablo Escobar, ¿no? Es decir, la única creo que es real es la de Pablo Escobar, y la del Chapo y Evo las colocaron ahí, pero Twitter nunca eliminó este tweet de 10.000 retweets. De hecho, quien lo hizo es un diputado venezolano de la oposición venezolana, y bueno, ahí está, con 10.000 retweets no se llegó a eliminar nunca, ¿no? Y luego una cosa muy curiosa que, bueno, en el caso de España los fact-checkers de aquí creo que hacen una buena labor, pero en el caso de América Latina, en varios casos, en el caso de Bolivia es muy descarado, participaron en el golpe de Estado difundiendo bulos o no negando los bulos que había. Por ejemplo, esta imagen de Evo nunca, Bolivia Verifica nunca lo dio que era un bulo, a pesar del impacto que tuvo, pero sí que dijeron que eran falsos cuando un youtuber conocido mexicano habló que había un motín militar y policial, que fue un poco el origen del golpe de Estado, pero dijeron que era falsa. Y no solamente eso, sino que Bolivia Verifica publicó una entrevista entre Vargas Llosa, que es el presidente de una fundación de Atlas Network, y Carmen Aristegui, que es una periodista muy conocida en México. Difundieron la noticia donde Vargas Llosa decía que hubo fraude electoral y que no hubo un golpe de Estado, que no sé si esa es la acción que tiene que hacer un verificador, un fact-checker oficial de la red de fact-checker internacional. Y aparte, que es si no ya es la acción que haga, sino ya el hecho de que el 100%, o por lo menos los que yo he visto en muchos países de América Latina, de estos verificadores que son partners de Facebook para verificar las noticias, están financiadas casi en su 100%, o bien por fundación, es decir, por la USAID a través de la NET, o bien por su embajada de Estados Unidos. En el caso de Bolivia Verifica, pero todos los casos que yo conozco de América Latina están financiados de la misma manera. Entonces, bueno, al final interviene, y en el caso de Bolivia intervino claramente, pero no es el único. En el resto de países donde hay elecciones, muchos de ellos intervienen, y de manera nada neutral, sino bastante sesgada, ¿no? Una cosa súper curiosa que pasó es que todos los protagonistas en el golpe de Estado de Bolivia aumentaron sus cuentas de Twitter en más de 100.000 seguidores. Por ejemplo, y esta es una gráfica de estas tres cuentas, Pumari, que fue la acompañante de Camacho, ¿no? Pumari del Potosí y Camacho de Santa Cruz, que fueron dos de los protagonistas en el golpe de Estado, ¿no? Por ejemplo, Pumari pasó de 24 26 seguidores
2 semanas antes del golpe a pasar a 100.000 seguidores cuando terminó el golpe. El propio Camacho pasó de 1.600 seguidores a tener 170.000. Giannini Áñez pasó de tener 8.000, 10.000 seguidores a tener 200.000. Y lo curioso de todo esto es que Tumbaburro, una de las cuentas principales, digamos, de la matriz de opinión que yo hablo, atacando a AMLO en México, en la misma fecha, exactamente, veis la gráfica que coincide en la fecha, pasó de unos 100.000 seguidores a 200.000 seguidores en 2 semanas, en las mismas semanas que crecieron el resto, ¿no? Que, bueno, se achaca, ya veremos, aparte de que todas estas cuentas falsas que crearon, digamos que participaron en el golpe, bueno, pues también alimentaron esta cuenta. De hecho, en este vídeo os voy a poner de las cuentas. Si lo que hice es descargar las cuentas falsas y simplemente seleccioné, estas son las que empiezan por Alejandro y 8 dígitos y que participaron en la campaña. Veis que son miles y miles, todas empezando por Alejandro y terminando en 8 dígitos. Creo que de Giannini Áñez, de las 400.000 seguidores más o menos que tiene, unos 20.000 son cuentas con esta matriz, que es una de las más repetidas. Hay muchas otras matrices, pero esta es una de las más repetidas. Veis que son miles y miles y miles, y si veis la fecha de creación, todas son en noviembre, en las 2 primeras semanas de noviembre o la última de octubre. Todo coordinado con el golpe de Estado. Veis, todas creadas en la misma época, todas terminadas en 8 dígitos, y que bueno, hicieron un golpe, digamos, exagerado, ¿no? de acción. Bueno, y lo llamativo de todo esto no es que haya decenas de miles de cuentas que tengan la misma matriz terminada en 8 dígitos que participó en el golpe de Estado de Bolivia, sino que, bueno, muchas de ellas pasaron a actuar a otros países, o que en otras campañas de desinformación o de ataques de diferentes países usan la misma matriz, la que yo vi muy numerosa en Bolivia, que es Alejandro con 8 dígitos, y otras muchas matrices terminadas en 8 dígitos. Pero, por ejemplo, para que veáis en esta gráfica, la primera de arriba es de una campaña organizada por el entorno de Atlas Network, de CAS, del Partido Republicano en Chile, digamos, defensores de Pinochet, que llaman terroristas a los manifestantes en Chile, ¿no? Y veis que, bueno, son un número de cuentas. La de arriba a la derecha es una campaña en México, Morena hunde a Puebla. La de abajo a la izquierda es de la campaña Sánchez vete ya en España. Y la de abajo a la derecha es del 17A, salimos todos, una convocatoria negacionista en Argentina, ¿no? Pues también muchas veces hay como ataques a rivales políticos, hay difusión de bulos y también campañas negacionistas con el tema del COVID, ¿no? Bueno, aquí veis, si vimos el análisis de la campaña en España de Sánchez vete ya, otra cosa habitual es, aparte del uso de bots, etcétera, es el uso de los mismos guiones, ¿no? Es decir, para convocar manifestaciones, unas negacionistas, otras contra el gobierno, por la represión, por no poder actuar en libertad, etcétera. Cuando se toman medidas de confinamiento por el coronavirus, han sido muy habituales este tipo de acción. De hecho, igual que en España, desde un espacio que se llama Frena, es como, bueno, la ultraderecha en México que ataca a AMLO sin descanso. Veis que, por ejemplo, en esta campaña, bueno, tuvo más de 300.000 tweets. Ahora voy a poner el vídeo y así veis dos de las herramientas que suelo usar bastante. La de abajo a la izquierda, que ahora he puesto el vídeo, es digamos, Gephi, digamos, con la descarga de T-Hoarder de las cuentas que participan en un hashtag, pues descargo todos los tweets, y con esta herramienta, que es gratuita, tanto T-Hoarder como Gephi es software libre, digamos, hago un gráfico donde se muestra lo que yo llamo la matriz de opinión. Es decir, las cuentas más retuiteadas son grandes, ¿vale? Tienen un nombre más, un tamaño más grande, tanto en la burbuja como la etiqueta del nombre, ¿no? Y el gráfico de arriba es una herramienta que es de pago, que también la uso bastante, que es TrendsMap, en la cual, pues, de manera más rápida te dibuja el número de tweets y cómo se han distribuido,
y el pico de conversación, que como veis fueron de manera sincronizada más de 200.000 tweets en una misma hora, ¿no? Bueno, y aquí veis abajo a la derecha como Tumbaburros y Oficial Frena y alguna cuenta más son las principales de la matriz de opinión. Bueno, este es el gráfico resultante, ¿no? Donde veis que está la cuenta esta de Oficial Frena, que reúne a toda la derecha, pero vemos otras cuentas como Tumbaburro, ¿no? Que es una cuenta en principio anónima, pero que luego se hizo público quién está detrás, las greñitas, Econocafka, que es un periodista de fake news totalmente en México, que participa en todas estas campañas. De hecho, si analizamos por ejemplo, en esta otra herramienta, el gráfico este es una herramienta propia desarrollada por un amigo. Vemos, por ejemplo, uno de los tweets que tiene más retweets desde la cuenta Oficial Frena. En esta gráfica vemos cómo en el caso de esta gráfica, en el caso de esta gráfica vemos que la franja verde, que son las cuentas de menos de 100 seguidores, y las cuentas de menos de 5 seguidores, que es amarilla, tiene un porcentaje súper elevado, es decir, más o menos el 2/3 son cuentas de menos de 100 seguidores y casi el 20% son cuentas de menos de 5 seguidores, que cualquier otra gráfica no te da estos resultados. Y luego, bueno, la cuenta que yo decía antes, el periodista Sergio Negrete con Kafka, por ejemplo, veanlo, vete ya, usó esta imagen que precisamente es de la boda de un líder del PRI, que justamente parte de esta oposición a AMLO, ¿no? O como veis también se usó para pedir movilizaciones en coches, para pedir la dimisión de AMLO en una caravana, ¿no? Igual como en España, igual que en Argentina, y que usan mismos hashtags, misma estructura, un poco todo lo que hemos estado hablando. De hecho, una cosa curiosa es que muchas del magma en la matriz de opinión que apoyó el golpe de Estado, muchas de estas cuentas son de México, que precisamente son de las más importantes en las campañas de ataque a AMLO. Pues estas cuentas también participaron, ¿no? En este caso J. Lozano, JJ Díaz Machuca o Mariana, muy relacionados al PAN, ¿no? Al partido de ultraderecha de México, que también se le vincula con el Yunque, ¿no? Que también, es otra organización que tiene ciertos vínculos con Atlas Network. Aquí vemos una campaña, en este caso dos campañas, son dos gráficas de dos campañas en Argentina. Una es Argentina Supports Trump, donde veis, otra, si vimos Tumbaburros en México, Animal Obeso es una de las cuentas que hace un poco la misma que aquí podría en España puede ser Willy Toledo, otra, lo que yo llamo Troll Stars, son cuentas anónimas pero que aparecen de matriz de opinión y que son muy retuiteadas por todas estas cuentas falsas, bots o cuentas organizadas, ¿no? Aunque sean personas reales. Si veis abajo, es alguna de las cuentas que participan en el hashtag, en los hashtags de arriba. La de abajo a la izquierda, veis la gráfica, el círculo es cómo se reparten sus tweets. Veis que casi todos los tweets son retweets, que es como un indicador de que es un bot, y veis que es una cuenta que en el mismo segundo es capaz de poner 3 y 4 tweets, ¿no? Esto también es habitual, ¿no? Arriba a la derecha pues vemos una campaña con 400.000 tweets para atacar al gobierno, golpe de Estado K, por las restricciones, por el confinamiento del COVID, etcétera. Bueno, fue una excusa para hacer varias campañas de este tipo. Y si os fijáis, en la misma cuenta que os ponía abajo de ejemplo, a la derecha veis la actividad, la gráfica de actividad como inusual, una actividad muy pronunciada con muchos tweets en el mismo segundo, que luego para y de repente vuelve, y que luego si nos fijamos las cuentas que retuitea, Macri, Agustín Laje, Bolsonaro, Madorni, Bullrich, al final es como, aparte de esa ultraderecha internacional, pues cuentas muy relacionadas con los libertarios en Argentina, como Madorni, el Gordo Monstruo, Animal Obeso, J. Milei, Chavo Pereta, que es otra de las cuentas anónimas. Que replican modelos muy, muy parecidos.
hablando de Argentina, y que creo que no, y relacionado con lo que hablamos al principio, en el Parlamento británico hubo una investigación a Cambridge Analytica y a SCL Group, en el cual su director, Nix, afirmó que uno de sus clientes fue Macri, o el entorno de Macri. Recordemos que Macri, una vez en el poder, fue apoyado por por muchas fundaciones de Atlas Network, pero que en el gobierno de Macri entraron miembros de esas dos fundaciones de Atlas Network en su gobierno, ¿no? Pues el director de esta empresa afirmó que hubo una campaña anti-K, y bueno, así lo hizo. Y luego en el tuit de la derecha, pues también eso, si bien se apoyó a Trump, también se apoyó a Bolsonaro en otros actas, que llegó a ser tendencia, y siempre por la misma matriz de opinión y por la misma matriz de difusión. De hecho, para mí, por ejemplo, Agustín Laje, que también es el director de una fundación de Atlas Network, creo que es Ecuador, la Fundación Libre, haciendo relación a los Chicago Boys o a la Operación Cóndor, él también estuvo formado en Georgetown, la Universidad del Ejército de los Estados Unidos, y sus estudios fue de contraterrorismo. Entonces, está bastante curioso, aparte de ser muy presente en campañas, en redes sociales, en la campaña que hablamos antes en Argentina, atacando al un portavoz de la juventud, que se le dio espacio en una rueda de prensa del gobierno. Él también ha trabajado para Hazte Oír, es muy presente. Es decir, Hazte Oír es una fundación muy vinculada al Yunque, a esta organización ultracatólica, que tiene también nexos como es evidente, con la Fundación Atlas Network, y que está muy presente, ¿no? Es como un miembro de la matriz de opinión, que muchas de sus publicaciones son retuiteadas, difundidas por personas reales, pero también por miles de cuentas falsas o bots. Y vamos a la campaña más reciente que analicé con más detalle, que es la reciente campaña en Ecuador, y donde esta gráfica es de la primera vuelta, analizando los candidatos, y veis que hay dos grandes bloques, una en torno a Andrés Araúz y otra en torno a Guillermo Lasso, y si bien la matriz de Andrés Araúz son, Carlos Rabascal, que era el candidato vicepresidente, Compromiso y Revolución Ciudadana, y Marcela Holguín, hay un montón de cuentas que son o bien candidatos a la Asamblea, o bien el nombre, las cuentas oficiales del Partido de la Revolución Ciudadana o de UNES, etcétera. Vemos que el resto de candidatos, Álvaro Noboa, Yacu Pérez, etcétera, son casi insignificantes. Ellos dieron la batalla en otras redes. Guillermo Lasso sí que tiene en su matriz de opinión, no se ve muy bien, pero está Fernando Villavicencio, que dirige un medio financiado por la USAID a través de la NET, pero también hay otros miembros que son directores de otras fundaciones de Atlas Network, igual que Guillermo Lasso, pero de otras diferentes, o miembros de su propia fundación, como es Carlos Andrés Vera. Y la campaña esta, pues básicamente tuvo la campaña sucia contra Andrés Araúz, lanzada desde el entorno de Lasso, de Atlas Network, etcétera, pues digamos que tiene los dos componentes que hablamos. Por un lado, la mentira, hubo varias, pero la principal fue la de decir que Andrés Araúz defendía la desdolarización con vídeos manipulados, etcétera, y la otra es llamarle lelo, bobo, tonto, etcétera, pero eso ya lo vimos. Otra cosa que se hizo, para no hablar siempre de Twitter, en Facebook, una página que se pagaba publicidad repitiendo, es decir, se gastó mucho dinero repitiendo que Andrés defendía la desdolarización, que quiere acabar con el dólar, etcétera, ¿no? Entonces, desde esta cuenta, que se llama Vamos Guillermo, pues se hicieron muchas publicaciones, tanto con mentiras como con ataques de odio, como llamándole bobo o lelo, que es la palabra más repetida, ¿no? De hecho, esta campaña, es decir, hubo una campaña que se llama Desdolaraúz, después de este vídeo manipulado, etcétera, que al analizarlo, además fue una campaña que participó el propio Guillermo Lasso y el partido Creo, etcétera, pero si vemos, analizando los tweets que lanzaron la campaña, que es la gráfica de la derecha, vemos que casi todas las cuentas, en la columna de seguidores, el 70-80% tienen menos de 5 seguidores.
Si vemos la tabla de la izquierda, son las cuentas es decir, son las cuentas que hicieron más tweets con ese hashtag. Y si vemos también, el 70% tienen 0, 1, 2 seguidores, ¿no? Que es como un indicador, no si una cuenta tiene 0 o 1 o 2 seguidores es que sea un bot, pero claro, si la mayoría de cuentas que empiezan un hashtag o que hacen el mayor número de tweets tienen muy pocos seguidores, es un indicador que son cuentas recién creadas para hacer una acción artificial, bien sean automatizadas o por una empresa que ha creado con personas cuentas falsas para hacer una actividad artificial. Otro truco para cuando se crea una cuenta falsa, una cuenta anónima, como en este caso es la cuenta de Vamos Guillermo, analizando quiénes son sus seguidores, el primer seguidor de esa cuenta precisamente era Paul Betancourt, que yo no sabía quién era, pero al buscarlo en Google había un vídeo de él en YouTube diciendo que él era el responsable de comunicación en redes sociales de Guillermo Lasso. Por lo tanto, esta campaña sucia claramente estaba financiada por Guillermo Lasso y bueno, Paul Betancourt, que es un venezolano que trabaja para diferentes países de América Latina, participó casi autoinculpándose detrás de esta cuenta anónima que era Vamos Guillermo, que se encargaba de la campaña sucia y que era retuiteada por un montón de cuentas falsas. Otra de las mentiras increíbles en la campaña de Araúz fue una noticia que salió en el periódico Semana de Colombia, que es de los más leídos, en la cual a pocos días de las elecciones se decía que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, un grupo terrorista también que se le vincula al narcotráfico, había financiado la campaña de Araúz, y para alimentarlo hicieron un vídeo falso con algunas de las cuentas falsas de esta matriz, tanto de opinión como de difusión, un vídeo que decía que estaba grabado en la selva de Colombia, donde explícitamente decían que apoyaban económica y moralmente a Andrés Araúz. Lo curioso de todo esto es que hubo un ornitólogo que descubrió que en el segundo 25, creo que era del vídeo, aparecía el audio de un pájaro, de un ave, que es el tinamú cejudo que hacía, es decir, un ruido exactamente, es decir, que es de ese tipo de perdiz, un tipo de perdiz que solo está en los bosques húmedos de Ecuador. De hecho, si te metes en la página ornitológica, es exactamente el mismo ruido que suena en el vídeo y que según una página de ornitología solo están en ciertos bosques de Ecuador, solo en Ecuador, no existe en Colombia. Por lo tanto, fue una manera de desmentir el vídeo manipulado que acompañaba el ataque, ¿no?, de esta noticia falsa contra Andrés Araúz. Otro de los bulos, precisamente Carlos Andrés Vera, el que decía que era miembro de Andrés Vera, miembro de Ecuador Libre, y su padre, Carlos Vera, que está en varios medios de comunicación y entre otros una televisión pública, desde la cual el propio Carlos Vera no solamente pidió el voto 2 días antes de las elecciones para Guillermo Lasso, sino que dijo que era la única candidatura democrática. Era la única opción, con opciones de ganar, que era democrática. Básicamente se refería a que Andrés Araúz no era una opción democrática y que Guillermo Lasso era la única opción democrática, aparte que era valiente, que reunía condiciones muy buenas. Eso desde la televisión pública, para que os hagáis una idea de cómo están los medios de comunicación en Ecuador. Bueno, lo que hicieron, es decir, desde muchas cuentas lanzaron un bulo con un vídeo manipulado, que él estaba corriendo, luego se demostró que estaba corriendo en una de las caravanas, con el apoyo de la gente, es decir, no había nadie ni que le insultara ni que le tirase huevos. Entonces se difundió el bulo de que le estaban tirando huevos. De hecho, a partir de ahí se empezó a lanzar muchas publicaciones diciendo que cada vez que vieran a Andrés Araúz en una caravana que le lanzaran huevos. De hecho, miembros de Creo y de los socios de candidatura organizaban huevos en las caravanas para que la gente le lanzara. Y después de varios días, a la semana, si el 23-24 de enero fue la primera vez que se empezó a movilizar este vídeo manipulado, después de toda esta campaña hubo una agresión, es decir, hubo lanzamiento de huevos y de hecho a alguien del equipo de comunicación le dio en el ojo y le puso el ojo morado después de una semana de difundir que se lanzaban huevos, animar a la gente que lanzara huevos, etcétera. Acabó con una agresión. La verdad es que fue puntual, pero para que veáis también que al final lo que aparece en redes sociales, muchas veces difundido luego por medios de comunicación,
acaba en una acción concreta, en este caso violenta, en la calle. Y luego la otra campaña que fue muy repetida es Lelo, llamarle Lelo Araúz, asociar con la palabra Lelo de manera masiva. Vemos que en esta semana solamente en Ecuador se pusieron más de 22.000 tweets con Lelo. Y luego si analizamos las cuentas que nombran Lelo y Araúz, nos fijamos que hay una matriz de opinión y una matriz de difusión que al analizarlo y analizar qué cuentas lo hacían, pues nos llegó a un gran descubrimiento. Bueno, el gráfico este de la izquierda son las cuentas que participan con un hashtag, no solamente llamar Lelo, sino que usaron un hashtag, Lelo estás perdido, Lelo Raúl, Lelo es Venezuela, o Lelo, en el cual aparecen estas cuentas. Nos vemos ahí la que vimos antes, Guerrera de Posorja, que no solamente difundió el vídeo del Ejército de Liberación Nacional, también difundía los insultos, estos de Lelo, etcétera, y también un vídeo increíble en el cual transformó una medida, una propuesta programática de Andrés Araúz, que era la primera semana de gobierno, el primer mes de gobierno, al millón de familias más necesitados con peores recursos económicos, se le iba a hacer un cheque, un bono de $1.000 a las madres de esa familia para reactivar la economía, no solo de esa familia, sino del comercio local y de los empresarios. Bueno, esa propuesta la transformaron en un vídeo manipulado en el cual se le pedía antes de las elecciones que podían pasarse por la sede de UNES a recoger su adelanto de $250, intentando, por un lado, decir que se compraba el voto y por otro, crear incertidumbre o lío en las sedes de UNES, ¿no? Cosa que no pasó, si pasó puntualmente. Lo increíble de todo esto es que esta noticia salió en Clarín, en el diario de Argentina, y salió en otros diarios. Luego esto fue replicado por varias noticias. Incluso lo más grave de todo es que el organismo digamos que tiene que velar para que haya unas elecciones democráticas y todo eso, digamos que denunció a UNES por dar dádivas a sus electores, cosa que está prohibida, pero claro, todo viene de un origen totalmente falsificado. Es decir, que Luis Verde Soto, como viene en el tuit, que pertenece al CNE, al Centro Nacional Electoral, hizo una denuncia diciendo que UNES había ofrecido $250 antes de las elecciones, cosa que es falsa, pero que se replicó como si fuera real, y el origen son todas estas cuentas. De hecho, como decía, si analizamos las cuentas que usan mucho lo de Lelo, insultos, difundir bulos, vemos que son cuentas, por ejemplo, esta era la cuenta que más retweets tenía, veis que aquí hay algunas que tiene 6.000, bueno, y que difunde todas las noticias, la del ELN, la de los 250, incluso 500, y que usa imágenes de personas reales que no son ellos, son personas de fuera. De hecho, esta cuenta es de alguien como que vive en Alemania, ¿no? Pero si vemos, estos, bueno, son como varias cuentas que participaron con Lelo estás perdido, que nombraron Lelo, o que incluso usaron imágenes falsas de Andrés Araúz con Maduro, o bueno, con este tipo de ataques. Veis que son personas, en el caso de Noelia Montenegro, es una chica que aparece en una web turca. Jorge Fernández en realidad es Daniel Sabo y trabaja en Transparencia Internacional. Sergio González en realidad es un actor mexicano que se llama Edu Herrera. Edison en realidad es Edinson y es un brasileño que da clase, que es profesor. O Rosita es una influencer peruana, pero que la meten en esta matriz usando sus mismas fotos, etcétera, ¿no? O Manuela Chundia, que aparece en una página de contactos en Venezuela y se hace pasar por un simpatizante de Guillermo Lasso. Veis que todas las cuentas son creadas en diciembre de 2020, antes de la primera, digamos, de las elecciones, y que eran cientos y cientos y cientos de cuentas con imágenes falsas que todas tenían la misma actividad. Y lo que ya rompe todos los esquemas es que muchas de estas cuentas, de estos bots o de cuentas falsas creadas en Troll Center y administradas por personas,
pasaron de hacer campañas por Guillermo Lasso, o como vemos delante, por Viteri, que es como la número 2, la alcaldesa de Guayaquil, pasaron de apoyar y de hacer, digamos, de soft puppet, ¿no? de alterar la comunicación a favor de la candidatura de Guillermo Lasso y de las acciones de Viteri en Guayaquil, pasaron a apoyar a Yacu Pérez, que estaba totalmente desaparecido, y que la primera tendencia, Yacu Power, con un vídeo producido, etcétera, las únicas cuentas que usaron, o todas las cuentas que lanzaron, eran cuentas falsas que usaban imágenes falsas y que apoyaban a Viteri y a Guillermo Lasso, ¿no? Veis incluso que algunas ni borraron la imagen de Lasso, y que decían que el hombre es Yacu Power para liderar el país, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, vemos otra cuenta a la derecha, y que incluso, bueno, ofrece su servicio a través de redes sociales. Pero vaya, hay cientos de cuentas. Aquí vemos el caso concreto, ¿no?, del tipo de acción que hacían con Cintia Viteri, en el cual cada cosa de gobierno que hace del ayuntamiento, pues hay miles de cuentas que dicen muy bien, gracias por proteger a los ciudadanos, etcétera, ¿no? Bueno, pues todas estas cuentas que ponían comentarios positivos hicieron campaña a favor de Yacu. ¿Veis? Otro caso, pero en realidad, bueno, son centenares, ¿no? Veis que también hacen el mismo tipo de mensajes a favor, gracias a alcaldesa Cintia Viteri, bueno, etcétera. Bueno, total, es decir, podríamos seguir, porque la verdad es que este tipo de campañas abundan en todos los casos, en todos los países de América Latina. Tienen el mismo guión, usan los mismos métodos, y otro elemento que tienen es que son totalmente impunes, todavía más allá del caso que denunció Facebook, incluso con las pruebas de Facebook de que intervino atacando gobiernos. Bueno, esa empresa, que sepamos, ha salido impune, es decir, cobró su dinero, que faltan datos, podemos intuir, pero faltan datos, pero al final son campañas que funcionan de mayor o menor medida, pero que no tienen ningún tipo de, digamos, tienen una impunidad total, ¿no? Bueno, se pueden descubrir, pero bueno, se descubre, pero hay una parte de la población que le reciben todas estas campañas o bien de ataques personales, o bien de difusión de bulos, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongo, digamos, hay dos elementos: cómo combatir la desinformación. Aquí hay alguna, digamos, porque es verdad que el sesgo psicológico, de tanto el emocional como el ideológico, pues al final nos hace pensar que una información falsa puede ser correcta, ¿no? Entonces, siempre estas son recomendaciones de la OMS, principalmente orientadas a la difusión de bulos contra el coronavirus, pero que en realidad vale para cualquier tipo de desinformación, ¿no? Que al final es hacer un poco de periodista, evaluar la fuente, no ver solo el titular, sino ver el resto de la información, ver quién es el autor, qué trayectoria tiene, ver las fechas, ver si las pruebas que se ponen no están manipuladas, no hacer caso a los prejuicios, y luego pues consultar a las instituciones veraces en ese ámbito, ¿no? Y luego aquí pongo unas gráficas de No les des casito, que es una de las páginas de referencia de luchar ante los mensajes de odio, de desinformación, que en realidad, bueno, van un poco más de cómo enfrentar a los trolls o al odio, ¿no? Por un lado, recomienda de no darle mucha bola al don't feed the troll de toda la vida, porque bueno, es verdad que al final uno de los objetivos de estos insultos, de la desinformación, es que tú le respondas con insultos o de cualquier otra manera, o incluso diciendo que es mentira, y lo que hace es aumentar el algoritmo por las interacciones. Le das como haces de altavoz de su burbuja, pues al final lo que hacen es romper su burbuja, ¿no? Otra de las cosas es tratar de no ponerse a la altura, ¿no? Es decir, de no responder el odio con odio, ¿no? Sino, bueno, bloquear la cuenta y no seguir alimentando mensajes negativos, ¿no? Y luego eso, es decir, que la energía que se gaste en difundir, en desmentir bulos y sobre todo en responder a mensajes de odio, se dedique a mensajes positivos y a lo que tú quieres comunicar, como militante de un partido, como simpatizante de un colectivo o de un medio, de una empresa, etcétera, ¿no? Por otra parte, a la hora de desmentir un bulo, cuando se desmiente, porque al final uno de los objetivos que te piden es que es como un anzuelo para que tú al desmentirlo se reproduzca. Bueno, hay una técnica, la técnica sándwich, que también se usa en psicología,
pero que comunicativamente funciona, porque al final, si tú lo primero que haces es reproducir el bulo, lo que hace es justamente que la gente que se quede ahí vea reproducido el bulo sin ver las pruebas que demuestran que es mentira, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ver, que cuando se hace eso, lo que se recomienda es primero decir cuál es la verdad, para que lo primero que le llegue a quien lo vea sea eso y no el bulo. Lo segundo, indicar cuál es la mentira, y luego terminar otra vez concluyendo con la verdad, ¿no? Y luego, ¿qué hacer con un troll? Bueno, pues no responderle, no seguir su juego, porque al final lo que busca, bloquearle de una, tratar de darle prioridad a los contenidos positivos, a los contenidos con verdad, darle el apoyo a las personas que son atacadas y compartir los contenidos de esos colectivos, de esas personas que son atacadas, para que, bueno, por lo menos se demuestre qué es lo que comunican positivo o cuál es la verdad de ese colectivo determinado. Pero vaya, para terminar, y esto es un debate que se suele plantear, y yo al menos lo tengo clarísimo, y son las recomendaciones que haga para combatir la estrategia de odio, de mentiras y de bots. Yo digo que ante sus mentiras, pues nuestra verdad; ante su odio, nuestra fraternidad; y ante sus bots, troll center, nuestra militancia. Así que nada, os doy las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, y bueno, un cordial saludo a todos y a todas, y bueno, espero que nos sigamos viendo y escuchando.